Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre, como ha dicho Nazaret, es Raquel Romero. Soy profesora de cocina de la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo y en mi día a día me dedico fundamentalmente al curso de técnico, que es un curso de un año de sala y de cocina, que va dirigido a jóvenes con inquietudes que quieran empezar en este sector. ¿Vale? El ratito que vamos a compartir ahora le he puesto como título 10 reflexiones para controlar los costes sin saber de números. Y me gustaría explicaros un poco por qué le he puesto este título. 10 reflexiones porque estamos en un momento maravilloso para reflexionar y para analizar en qué situación nos encontramos y cómo queremos volver y que volvamos más reforzados todavía. Y después, sin saber de número y para controlar los costes, porque durante muchos años he sido la responsable de sacar los datos del control de costes de materia prima del sistema de gestión del restaurante de la Escuela de Hostelería y también de aportarle esa información. Mi formación es en hostelería y es en turismo. Yo no, incluso antes en el instituto elegí letras puras. O sea, no tengo una formación específica sobre costes o sobre matemáticas, pero creo que con la perspectiva adecuada y entendiendo muy bien también la operativa del trabajo diario, se puede sacar una información que es muy valiosa. También, por otro lado, he tenido la oportunidad de dar clases en cursos de gestión y he estado en contacto tanto con profesionales como con trabajadores del sector. Y siempre que me cuentan sus problemas, al final esos problemas recaen en algunos de los puntos que vamos a tratar hoy. Esos puntos son, ¿qué es triunfar hoy día? La importancia de saber quiénes somos, qué vendemos, los espacios productivos, los programas de gestión, qué es el coste de materia prima, la relación con los proveedores, entender que todos gestionamos, algunas herramientas de gestión que nos van a ser muy útiles para el trabajo diario y como conclusión también que es fundamental analizar los resultados. Como he comentado antes en el título, vamos a hacer una pequeña reflexión. En este pequeño espacio de tiempo no nos va a dar tiempo de profundizar en todo esto. Para eso ya habrá otras sesiones. El primer punto, triunfar hoy día. La hostelería cada vez está más especializada, cada vez hay más tipos de negocio, el cliente también es mucho más exigente, con lo cual ya no basta con tener una buena cocina, un buen servicio, un ambiente agradable. Ahora ya tenemos que acertar y para eso no podemos basarnos en nuestra intuición. La hostelería es un sector en el que se abren muchos negocios, continuamente estamos viendo establecimientos que abren, pero a la vez también cierran muchísimo, prácticamente 7 de cada 10 cierran y la mayoría no duran 2 años. Entonces tenemos que ver la gestión como algo prioritario, hasta ahora le hemos dado menos importancia, ha estado en un plano secundario, pero realmente es necesario. ¿Quiénes somos? Pues tenemos que definir perfectamente nuestro concepto de negocio. Y para eso, para poderlo definir, tenemos que fijarnos en quiénes son nuestros clientes, a quién nos queremos dirigir, segmentar muy bien esa parcela a la que queremos dirigirnos, tener muy en cuenta la situación económica. Probablemente cuando volvamos a todo esto el concepto cambie sustancialmente, porque la realidad ha cambiado. ¿Cuál es la motivación que hace que vengan a nuestro establecimiento? ¿Dónde estamos ubicados? Y con todos esos factores tenemos que formar una personalidad que sea única. Cuando nosotros pensamos en alguien, normalmente pensamos en, y sobre todo ahora que estamos sensibles, nos damos cuenta de qué es lo que le hace especial. Pues en los establecimientos de hostelería pasa lo mismo. O sea, nosotros tenemos que tener una identidad que sea la nuestra. Muchas veces seguimos tendencias y vemos cómo se abren muchos establecimientos que prácticamente, parecen un copia y pega, ¿vale? Detrás de todo eso tiene que haber mucho contenido para que realmente sea un establecimiento valiosísimo. Esa personalidad será lo que nosotros proyectemos a los clientes y será también lo que el equipo tenga que proyectar.
¿vale? Entonces, el concepto de negocio, los que mejores pueden transmitirlo son el personal que trabaja con nosotros y fundamentalmente el de cocina también, pero el de sala es indispensable. ¿Qué vendemos? Pues hay veces que tenemos solamente un tipo de oferta gastronómica. A lo mejor tenemos una cafetería y solamente vende desayuno. Entonces tendremos una segmentación, tendremos un tipo de servicio, tendremos unos costes, una carta. Pero ¿qué ocurre cuando confluyen varias? Pues que esa segmentación que hemos dicho que es importante al principio, aquí tendremos que analizarla también por separado. Porque probablemente, si nosotros tenemos tapa y tenemos carta, nuestro público venga por una motivación diferente y los días que vengan también pueden ser distintos, ¿vale? Entonces necesitamos hacer esa segmentación y ese estudio por separado. Ahora cuando volvamos otra vez a nuestra realidad, a lo mejor no podemos volver al 100% porque tendremos que ajustar mucho los costes. Tendremos que ver cuál es el que nos interesa más, cuál es el que nos deja más rentabilidad, ¿vale? ¿Cuál es el que necesita a lo mejor menos recursos porque estamos en una situación económica apretada, ¿vale? Entonces es fundamental que lo analicemos por separado. El tercer punto son los espacios productivos y esto es vital. Muchas veces no le prestamos la suficiente importancia y al final nos va a condicionar muchísimo el trabajo. Necesitamos saber perfectamente cuál va a ser la ruta de elaboración de los alimentos, desde que entran hasta que sale al cliente. Necesitamos estructurarlo muy bien para que podamos aprovechar perfectamente los tiempos, para que cumplamos con todas las normas de seguridad e higiene, para que el ambiente de trabajo sea el adecuado, ¿vale? Y para que estemos prestándole atención al cliente y no perdamos tiempo en otras cosas que no son tan necesarias. Si no estructuramos bien los espacios de trabajo, probablemente no podamos estar elaborando mientras que estamos dando un servicio. Probablemente el recorrido entre la sala y la cocina sea largo o no tengamos el suficiente espacio, por ejemplo, para emplatar cuando nos pidan las distintas comandas y tengamos que estar dosificando esa salida. Todo es importante. Dónde se ubica la maquinaria, la luz, la temperatura, absolutamente todo. Muchas veces no le prestamos la suficiente atención a esto y al final nos va a condicionar todo nuestro trabajo. Algo tan esencial, por ejemplo, como el almacenamiento. Vemos algunas veces cámaras donde hay contaminación cruzada porque no hay el suficiente espacio. Reflexionemos un poquito de cómo podemos mejorar este punto, porque es vital para el trabajo. Los programas de gestión. La mayoría de los establecimientos tienen sistema de gestión, tienen TPV, ¿vale? Hay una parte muy importante que es de almacén, pero en muy pocos sitios se le saca el rendimiento que se le puede sacar. Esa información ahora nos sería de una utilidad grandísima. Como he dicho antes, podemos tener distintos tipos de oferta gastronómica y a todas no se les saca la misma rentabilidad ni nos cuesta lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que separarlo aquí también, ¿vale? Y tenemos que alimentar ese programa para que nos pueda dar esa información que es tan valiosa. Ahora, por ejemplo, podríamos saber cuáles son los platos que nos dejan más rentabilidad, qué tipo de servicio, qué días de la semana, cuáles son los camareros que venden más. En definitiva, sacarle jugo a la información, ¿vale? Y es fundamental. Si no lo vamos a hacer, no nos gastemos dinero en un programa de gestión, ni tiempo ni dinero. No lo tengamos por tenerlo, ¿vale? Entonces, aquí la reflexión es, usémoslo, saquémosle el provecho y, en definitiva, gestionemos. El coste de materia prima. ¿Qué es el coste de materia prima? Pues el coste de materia prima es el gran quebradero de cabeza de todos los hosteleros, junto con el coste de personal, y es el gran desconocido, y por otro lado también es el que más información nos puede dar. Entonces el coste de materia prima no es más que todo lo que nos gastamos en comida y en bebida, pero muchas veces hay unos costes que están ocultos y que están ahí mezclados, y que tenemos que separar también, porque no todo lo que nosotros gastamos lo facturamos. Entonces, tenemos que saber también muy bien cuánto nos gastamos en las invitaciones, en las mermas, en la comida de personal. Son gastos que asumimos, pero que no facturamos por ello y que se van
que van a ocurrir porque es indispensable, vamos, es necesario. Mermas va a haber, somos humanos, nos equivocamos. Al personal hay que darle de comer, podemos invitar, pero tenemos que saber muy bien en qué nos estamos gastando el dinero. Entre otras cosas porque si nosotros por lo que sea hacemos un análisis y vemos que nuestro coste de materia prima es alto y lo único que le trasladamos al personal es que hemos tenido un coste de materia prima alto y nuestro personal se ha matado trabajando, la verdad es frustrante, ¿vale? Entonces tenemos que saber perfectamente en qué nos estamos gastando el dinero en la materia prima. La relación con los proveedores. Cuando nosotros seleccionamos un proveedor y decidimos trabajar con él, estamos confiando en esa persona, en ese proveedor, ¿vale? Tenemos que entender que estamos empezando una relación de confianza y una alianza entre los dos. Entonces, cambiemos esa percepción que muchas veces tenemos de que nuestros proveedores tenemos una relación como tóxica, ¿vale? Nadie mejor que nuestros proveedores conoce ese producto y nadie mejor que nuestros proveedores nos puede enseñar sobre esos productos, ¿vale? Por otro lado, nadie mejor que nosotros para testar el rendimiento de esa materia prima. Con lo cual, si vemos que algo no funciona, si hay algún producto que no está bien, también tenemos la obligación de comunicárselo, porque al final, trabajando entre los dos, lo que conseguiremos es darle la mejor versión de ese producto al cliente final. Todos gestionamos. Muchas veces pensamos que gestiona la persona que obtiene los datos, ¿vale? En hostelería todos trabajamos en equipo. La sala necesita la cocina necesita la sala y dentro de cada departamento necesitamos a todas las personas que le integran. Entonces, integremos también la parte de gestión, ¿vale? Estamos como en dos mundos separados, pues unámoslo, porque si nosotros entendemos los datos, ¿vale? Necesitamos un líder que nos proporcione esos datos, que nos diga por dónde vamos, ¿vale? Pero al final nosotros también tenemos que transmitirle operativamente de qué forma podemos hacer que esos datos mejoren. Entonces, equilibremos la balanza, ¿vale? Estamos todos en el mismo bando. ¿Cómo podemos nosotros a ese líder ayudarle a gestionar? Pues creando unas herramientas o incorporando unas herramientas de gestión que las incorporemos en el trabajo diario y que las tomemos al final, su uso la tomemos como si fuese un hábito, integrándolas totalmente. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues son muchas de las que ya usamos, ¿vale? Que son fichas técnicas, que nos va a permitir hacer los platos siempre de la misma forma y ofrecer siempre la misma calidad y entender qué materia prima necesitamos. Van a ser los escandallos que nos van a permitir saber el coste de cada plato, de cada bebida que ofrecemos. Las hojas de pedidos, por ejemplo, que nos va a permitir que la persona que recepcione, que a lo mejor no es la misma que ha realizado el pedido, pueda comprobar el albarán y al final cuando se pague la factura todo coincida, haciendo hojas de mise en place, por ejemplo, de manera que cada vez que terminemos un servicio, para el servicio siguiente sepamos qué es lo que nos falta y qué materia prima necesitamos pedir. Revisando los servicios en sala para ver cuáles son los platos que se han vendido más, los que se han vendido menos, si ha habido una devolución, por qué, qué ha ocurrido, ¿vale? Si se ha tardado en servir al cliente, cuáles son los problemas que ha habido para que al día siguiente vengamos reforzados con la mejor versión de nosotros mismos. Y haciendo un checklist de cierre que nos permita tener un control exhaustivo de la limpieza. Tema que por ahora va a ser fundamental, ¿vale? Cada cierto tiempo, una vez al mes, cada 15 días, cada 3 meses, en fin, cuando vosotros determinéis, sería maravilloso poder analizar el resultado de todo este trabajo. Para eso sacaremos un informe que tenga datos de venta, tenga datos de facturación, de cliente, de compra, de costes de materia prima, ¿vale? De manera que veamos dónde nos encontramos, cuáles han sido nuestros cuellos de botella, cuáles han sido aquellos puntos que tenemos que mejorar, ¿vale?
y que lo compartamos con todo el equipo, para que el equipo también pueda aportar su versión, porque la parte operativa es fundamental si queremos mejorar. Y cuando tengamos toda esa costelera, lo que tenemos que hacer es volver al inicio otra vez, resetearnos de nuevo, porque en la hostelería nunca terminamos de aprender. Es un proceso de mejora continua. Entonces, siempre va a haber algo que tengamos que mejorar. Pero es bueno que hagamos un parón y que veamos en qué situación nos encontramos. Ahora, para concluir, me gustaría que viésemos un trocito de una película que está basada en la historia de McDonald's. McDonald's lo fundaron dos hermanos y de pronto entró en su vida también un comercial que se dedicaba a vender máquinas de batidoras, ¿vale? Y a ese comercial no le iba muy bien. De pronto recibe un pedido y le encargan 10 batidoras. Entonces se acerca a ver ese negocio, ¿vale? Vamos a ponerlo desde ese minuto y ahora después lo comentamos. No se preocupe, van rápidas. ¿En serio? Que pasen un buen día. Bienvenido a McDonald's. ¿Puedo tomar nota? Sí, ponme una hamburguesa, patatas fritas y una Coca-Cola. 35 centavos, por favor. Muy bien. 15 centavos de cambio. Y aquí tiene. ¿Qué es esto? Su comida. No, acabo de pedir. Y aquí lo tiene. ¿Estás seguro? Bueno, ¿dónde están los cubiertos, los platos y No, todo? se come directamente y luego se tira todo. De acuerdo. Aquí tiene su pedido. ¿Está bien? ¿Y dónde lo como? En el coche, en el parque, en casa, donde quiera. Bien, muy bien, gracias. Hamburguesa y patatas y... ¿Nos hace sitio? ¿Eh? Oh, sí, claro. Gracias. Sentaos. Toma. Tírelo ahí mismo, ya lo barreré. ¿Cómo va todo? Es la mejor hamburguesa que he comido en mi vida. Nuestro objetivo es complacer a McDonald. Vaya, qué casualidad. Ray Kroc. El de la multibatidora. Ha hablado con mi hermano Dick. Es cierto, sí. ¿Qué hace tan lejos? Estoy en Los Ángeles por unas reuniones y como estaba por los alrededores me acercaba a saludar. Pues me alegro mucho. Esto es increíble. ¿Le apetece verlo? Ver el... Sí. Sí, claro. Pues acabe y vuelvo a buscarle. Estupendo. Gracias. Rapidez. Ese es el gran secreto. El primer paso para todas las hamburguesas McDonald's es la parrilla, controlada por dos cocineros cuyo único cometido es que queden en el punto perfecto. Y mientras preparan las hamburguesas, los encargados preparan los panes. Cuidado. ¡Cruce de hamburguesas! ¡Cruce de hamburguesas! ¡Cruce de hamburguesas! ¡Cruce de hamburguesas! Todas las hamburguesas de McDonald's llevan dos pepinillos.
una pizca de cebolla y una dosis precisa de ketchup y mostaza. ¿De dónde han sacado eso? ¿Los hicimos? ¿Ustedes? Sí, a medida, como toda la cocina. Y después, ¿No? el último paso, donde lo juntamos todo. Y... ¡voilà! Una deliciosa hamburguesa preparada en 30 segundos. Pero, ¿cómo se le ocurrió todo esto? A mí solo no, a los dos. Dick McDonald, mi hermano. Hola, tengo que reconocer que esto es lo más... Vaya, encantado. Las patatas. ¿Qué les pasa? Un 5% demasiado crujientes. Están perfectas. Deberíamos bajar a 2 minutos 50. ¿No estábamos en eso antes? A 205, no a 190. Mayor temperatura, menor cocción. Perdón, ¿me permiten? No es asunto mío, pero estoy con el grandote. Me han encantado. Tostadas y doradas por fuera, blandas por dentro, ni aceitosas, ni saladas, ni muy secas. ¿Quién es Perfectas. ese? Oh, es Ray Kroc, el de la multibatidora. Has hablado con él. Bien, ¿cuándo las recibiremos? Por servicio aéreo de 2 Bien, días. bien. Oh, espere. Un momento, quiero invitarle a cenar. Mire, no es usted mi tipo. A los dos. ¿Por qué? Es el restaurante más extraordinario que he visto en todos los años que llevo en este negocio y he visto de todo. Quiero oír su historia. Bueno, éramos jóvenes y ambiciosos. No había ni un trabajo digno en Nuevo Hampshire y decidimos hacer las maletas e ir al oeste, a Hollywood. Yo quería entrar en el mundo del cine y Dick quería tener... Un empleo. Y conseguimos que nos contratara Columbia Pictures como conductores. ¿Ah? Y a los pocos años ahorramos lo suficiente para comprar nuestro sueño, un precioso cine en Glendora, que habría sido un éxito de no ser por el momento. Era septiembre del 29. Empezamos proyectando Las Castigadoras de Broadway y acabamos con Hermano, ¿me das una moneda? Y no tenía. Nadie en la ciudad ganaba dinero, salvo un tipo, Wiley Reed, que tenía un puesto de perritos calientes y refrescos. La gente tiene que comer, ¿no? Y entonces decidimos abrir nuestro propio puesto de perritos y zumo de naranja en Arcadia. Y nos fue bien, aunque no nos hicimos de oro. No había suficiente gente en Arcadia. Y pensamos trasladarnos justo al lado, a San Bernardino. Pero no teníamos dinero para un nuevo local. Y ahí fue cuando mi hermanito tuvo una de sus grandes ideas. Cuéntasela. Bueno, Dijo, ¿por qué no trasladamos el local que tenemos? En un camión. Genial, ¿verdad? Solo había un problemilla. En la carretera entre las dos ciudades hay un puente y el local no pasaba. Pensé que era el fin, que había acabado todo, pero Dick dijo, ¿por qué no cerramos el local por la mitad? así pasaría. Un poco más arriba. Con mucho poder. Eso es, sigue. Anda ya. Así trasladamos el restaurante y montamos el tinglado. Pero hicimos unos retoques porque era 1940 y los autoservicios estaban de moda, estaban causando furor y le dije, Dick, metámonos en esto. Y Dick dijo, ¿De acuerdo? y al cabo de 2 meses inauguramos famosa Barbacoa McDonald's. Un menú con 27 especialidades, camareras uniformadas que te llevaban la comida. Aquello subió como la espuma. Nos iba de fábula. Pero las ventas empezaron a estabilizarse. Ese modelo de restaurante te acarrea un montón de problemas. No me digas. Para empezar, el tipo de cliente. Los autoservicios atraen a una clientela, digamos, poco deseable. Adolescentes. Locos del volante y gamberros, delincuentes juveniles con vaqueros, y luego el servicio. Esperas un siglo a que te sirvan la comida, y cuando por fin llega... Se han equivocado. Sí, las camareras preocupadas porque no las manoseen olvidan que querías un refresco de fresa, no de cereza. Y muchas veces ni se entera. Y luego están los gastos. Una plantilla enorme, se necesita mucho personal. Constantemente se rompen platos o los roban. Los gastos son tremendos. Y Dick tuvo una revelación. Vio que el grueso de las ventas se concentraba en 3 cosas. Hamburguesas, patatas fritas y refrescos. El 87%. Y decidimos centrarnos en lo que se vende. Y eso fue lo que hicimos. Costillas fuera, tamales fuera. Pero no paramos ahí. Lo revisamos todo. ¿De qué más podíamos prescindir? Prácticamente de todo. Las camareras, Te acercas a una ventana y recoges tú la comida. los platos, Envases de papel, desechables, las máquinas de tabaco, las de discos. para echar a los indeseables. Lo cual favorece un ambiente familiar. Pero no bastaba con eso. Muy bien. Toda la vida habíamos ido a remolque de las ideas de otros. Buscábamos algo no solo diferente, sino mejor. Tenía que ser algo nuestro. Y eso nos llevó al mayor recorte de todos, que fue la espera. Pedidos listos a los 30 segundos, no a los 30 minutos. La panacea. Nos miramos una noche y
¿Piensas lo mismo que yo? Tendremos que derribar, reconstruir, reconfigurar, replantearnos todo. Tendremos que cerrar un negocio próspero durante meses. Creerán que estamos locos. Estábamos locos. Le encantará cómo lo hicimos. Di, cuéntaselo. ¿La pista de tenis? Sí, verá, me llevó a una pista de tenis y trazó unas líneas con las medidas de la cocina. Fregadero a la derecha, Bien, extrusor a la extrusora. izquierda, embolsado y campana. campana, muy bien. Pepinillos, cebolla, y aquí se acaba la hamburguesa. Entendido. El tobogán de las hamburguesas. Podríamos desplazar eso. Muy bien. Multibatidora, refrescos. Hecho. Llevamos a todo el personal y les hicimos seguir el proceso fingiendo que había hamburguesas y patatas. De acuerdo, Steve, crúzate sin chocar. Tenéis que mantener la bandeja en alto. Muy bien. Dick iba corriendo con un palo señalando dónde debía estar todo el equipo. Mételo. Tony, ¿vas a olvidar los pepinillos cuando lo hagamos de verdad? Lo repetimos una y otra vez, repasándolo y coreografiándolo como si fuera un ballet de hamburguesas. ¿Qué pasa ahí? Sí. No. No. Que pare todo el mundo, parad. Guarnición 1, guarnición 2. Hay pepinillos y hay cebollas. Es una puñetera hamburguesa. Vamos, apartaos. Despejad la zona. Ahora toca la tiza rosa. Refrescos y zumo de naranja. ¿Veis cuánto espacio queda? Ha cambiado la situación de la freidora. Mirándolo desde la izquierda de la pista, ahora tenéis la freidora a la derecha. Empezad. Bueno, perfecto. Que lo iré mirando. Vamos, chicos. Aquí estamos muy liados. Sí, bien. Creo que ha llegado el momento de la mesa giratoria. A terminar esas hamburguesas. No podéis. Esperad. Vamos a pensar en una tercera versión. ¿Qué quieres cambiar? Quiero cambiarlo todo. Todos a la izquierda, por favor. Bueno, ya está todo. Así está mejor. ¿Está bien? ¿Qué opinas? Creo que sí. Vamos a los puestos de combate. Bien, bien. Al final, después de pasar 6 horas con aquello, la cosa funcionó. Conseguimos hacerlo bien. Era una auténtica sinfonía. Esto es maravilloso. Mucho más rápido. No creía que pudiera funcionar. Estoy impresionado. Buena forma. Buen ritmo con los pepinillos. ¡Ketchup! Utiliza la mesa giratoria. Échale más ganas, ¿eh? Y pepinillo y mostaza. Llevamos el diseño a un constructor que hizo la cocina siguiendo las indicaciones. Bueno, espero que... A ver. Perdón. Espero que haya sido esclarecedor el vídeo y ahí vemos algunas de las cosas que hemos estado hablando antes. La importancia de concentrarnos en aquello que nos deje más rentabilidad, los espacios productivos. En definitiva, es un trabajo de gestión, pero que todos, absolutamente todos, podemos empezar a gestionar. No lo tenemos que ver como una tarea de otra persona, ¿vale? Absolutamente todos los del equipo podemos formar parte de esa gestión. Espero que haya sido de utilidad la sesión y ahora empecemos con las preguntas si tenéis alguna duda. Muchísimas gracias. Claro que sí, Raquel. Ha sido además un vídeo muy esclarecedor porque básicamente resumía todo lo que has estado hablando y muy interesante. Pues tenemos varias preguntas. A ver, hay varias personas que nos preguntan concretamente de cuál sería el coste lógico de materia prima para un bar o para un negocio normal. Un coste de materia prima razonable. bueno, yo lo que les diría que empiecen a utilizar esas herramientas que hemos comentado antes. Hay que empezar a hacer escandallos si no los tienen hechos. Hay muchos que ya trabajan con escandallos, con fichas técnicas, y que no se queden en la realidad de los demás, sino que intenten ver cuál es la suya. De manera genérica, el coste de materia prima está en torno a un 30%, pero la verdad es que no todos vendemos lo mismo, con lo cual variará. En algunos casos estarán en el 25%, en otros en el 32%, y cada uno tiene que aprender a sacar el suyo. Muy bien.
Pues sí, también tenemos otro participante que quiere saber que más o menos a tu modo de ver cuánto tiempo hace falta al día para gestionar un negocio y si se suele hacer. Vale, una persona sola no puede gestionar, ¿vale? Necesita de su equipo. Entonces, lo que es interesante es que ponga en marcha una serie de procesos que le permitan que los demás le ayuden también a gestionar, ¿vale? Que trabajen con fichas técnicas, con escandallos, con hojas de cierre de mes, ¿vale? Entonces, una vez que está todo puesto en marcha, aproximadamente, depende también del negocio. No tiene nada que ver un negocio con un volumen y con unos trabajadores que otros, ¿vale? Pero yo pienso que con un par de horas al día es suficiente. Habría que ver cada caso, ¿eh? Claro, estupendo. De todas formas, también referente a los costes, me hacen otra pregunta. ¿En cuánto debemos imputar al gasto de personal? ¿De qué? Porque normalmente de lo que se factura, el gasto de personal suele ser de media aproximadamente un 30%, ¿vale? Pero ahí volvemos a lo mismo. No todos los negocios son iguales, con lo cual el gasto de personal es diferente en cada caso, ¿vale? O sea, Y imputarle a cada cosa que vendamos el porcentaje de gasto de personal, yo no lo veo de esa forma. Lo que hay que hacer es una cuenta de explotación donde tengamos contemplado todos los gastos y donde veamos cuál es nuestro coste de materia prima y cuánto necesitamos facturar para al final cubrir todos los gastos, el de personal, el de los suministros, el alquiler, absolutamente todo. muy bien, Raquel. Pero vamos, es un tema complicado para verlo en 2 minutos. Claro, habría que además estudiar también qué modelo de negocio, ¿no? Es cada uno, no se imputan los mismos gastos en un modelo que en otro, lógicamente. Vale, aquí tenemos a otra persona que nos pregunta que si ¿crees que hay algún método o fórmula rápida para hacer un escandallo? Sí, sí la hay. Sí la hay. Y como yo he dicho antes, yo no soy muy experta en números y me ha tocado sacar datos y datos objetivos que mejoren la rentabilidad del negocio. Entonces, creo que el escandallo se puede hacer de una manera muy fácil y en otra sesión trabajaremos sobre eso. Vale, también me preguntan más por el escandallo por aquí, parece que interesa bastante, pero... Vale, pues dedicaremos sino una sesión solamente a cómo hacer un escandallo de una manera fácil, de forma que cualquier persona pueda ponerlo ya en práctica. Pero que no es complicado, ¿eh? Es simplemente saber cómo hacerlo y empezar. Perfecto. También nos preguntan de qué forma podemos conseguir que un proveedor nos baje los precios. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, los proveedores están también en la misma situación que nosotros. Hay muchos proveedores que ya están tomando medidas, como por ejemplo Heineken, con esta iniciativa, ¿vale? Y con otras que está estudiando también, para ayudar al hostelero. No solamente es el precio, hay muchas más cosas, ¿vale? Pero creo que no solamente tenemos que ver el precio, hay otras formas también de abaratar los costes. Por ejemplo, podríamos analizar las compras y ver dentro de nuestras compras cuáles son los artículos que más volumen en dinero nos suponen, ¿vale? Si hacemos un análisis de las compras, a lo mejor nos sorprendemos y resulta que el producto que más compramos es, por ejemplo, yo qué sé, mantequilla, ¿vale? O cerveza. Entonces, tendríamos que focalizar un poco el esfuerzo de esa negociación con esos proveedores, ¿vale? Y también hay una manera de mejorar, trabajando conjuntamente, sacándole más partido a la relación con los proveedores, ¿vale? No solamente es el tema del precio, que es lo primero que vemos, pero hay muchas más cosas, ¿eh? La rentabilidad que le sacamos a esa materia prima. Estupendo. A ver, aquí hay otra persona que está interesada y dice, ¿es buena idea bajar los precios para remontar una situación como la que estamos viviendo?
Bueno, hay algunos establecimientos que se lo plantean ya, incluso hay algunos establecimientos que están haciendo ya promociones para la vuelta, pero yo creo que cada caso es diferente. Hay algunos establecimientos que tienen unos precios muy ajustados y que a lo mejor esa no sería la medida más adecuada para plantearse ahora mismo, ¿vale? Creo que lo primero que tiene que hacer cada uno es ver cuál es su segmento de clientela, en qué circunstancias se puede encontrar esa clientela para ser lo más empático posible de cara a la vuelta. Estudiar muy bien también cuáles son los platos y las bebidas que más rentabilidad le dan para focalizar las ventas en eso, porque probablemente cuando volvamos nos vamos a volver como antes, de sopetón, no vamos a abrir la puerta y vamos a volver a la normalidad de pronto. Entonces a lo mejor tenemos que ir dosificando esa apertura, pues tendremos que ir dosificándola también con aquello que nos deje más rendimiento, ¿vale? Porque no vamos a tener el mismo número de clientes de golpe, ¿vale? Entonces yo como medida, la primera medida es analizar cuáles son mis clientes, qué le puedo ofrecer, cuáles son los productos que más rentabilidad nos dejan e intentar focalizar mucho los esfuerzos en eso. Ajustar también un poco al personal con eso que tenemos que vender que nos deja más rentabilidad, ¿vale? Más que bajar los precios como medida inicial y genérica. Creo que habría que estudiar cada caso. Vale, estupendo. También se interesan por, después de que pase esta crisis, que se entiende que estamos todos muy preocupados además en este momento, ¿qué recomendarías para aumentar beneficios? Bueno, la gente está especialmente sensible con el tema de la higiene, ¿no? Entonces ahí claramente tenemos que hacer un cambio. Tenemos que ver de qué manera le podemos mostrar seguridad al cliente. Entonces, todo lo que hagamos en nuestro bar, en nuestro restaurante, en ese sentido, será bienvenido. Para aumentar beneficios, lógicamente, por ejemplo, las compras se van a modificar, almacenar no es rentable, entonces tendremos que tener muy en cuenta qué es lo que tenemos almacenado. Tendremos que ir más al día, ¿vale? Hacer escandallo, por supuesto, un montón de factores que se pueden mejorar, ¿vale? Muy bien. Me hacen otra pregunta referente a los programas de gestión. Si recomendarías o qué tipo de programa de gestión es más útil para un negocio pequeño. Pues el más sencillo posible, porque hay muchos en el mercado, casi todos te dan lo mismo. Yo me fijaría mucho en la asistencia técnica, en el asesoramiento y sobre todo en esos pequeños negocios, porque muchas veces lo ven como algo imposible, muy complicado, pero realmente si tú lo entiendes, como yo he dicho al principio, si tú tienes la perspectiva adecuada, no es tan difícil, ¿vale? Sí es verdad que necesitamos un asesoramiento inicial importante, entonces me fijaría mucho en el asesoramiento, en que sea una herramienta fácil, que no hace falta que tenga demasiadas complicaciones. Es importante que controle muy bien el tema de las compras, que pueda meter escandallo, que puedas hacer inventario, pero que sea lo más sencillo posible. No, sencillez, sí, totalmente. Hay una persona que nos preguntó antes sobre los gastos de materia prima y me vuelven a preguntar que ese 30% ¿qué engloba realmente? Si se lo podemos explicar. Ese 30% engloba todas las compras que se hagan durante ese mes, engloba todas las mermas que tú tires, engloba la comida del personal, engloba las invitaciones y engloba todo lo que te cuesta lo que tú elaboras. Absolutamente todo. Por eso yo decía en la presentación que es muy interesante separar aquello que tú facturas de lo que no facturas, porque nosotros tenemos un gasto que asumimos como la comida del personal, pero no estamos facturando por él, ¿vale? Es necesario, ¿eh? Yo pienso que es bueno darle de comer a la gente, porque si no al final comemos a escondidas, pero hay que saber lo que nos estamos gastando y hay que educar también al personal en ese sentido. Muy bien, claro que sí. Otra pregunta, respecto a los proveedores, ¿consideras que cuanto menos mejor? Depende de cada negocio. Hay establecimientos que prefieren comprarle a un proveedor que distribuya muchos tipos de materia prima y hay otros que prefieren comprarle a proveedores más pequeños,
Yo creo que ahí hay que fijarse en qué te aporta cada proveedor, ¿vale? Y en la calidad del producto, más que en simplificar. Y en el servicio que te da, que es fundamental, ¿vale? Muchas veces hay algunos que tienen de todo, pero que la logística y las facilidades que te dan no son muchas, y otras veces no. Entonces habría que analizar cada caso. Muy bien. Más preguntas. ¿Crees que el empleado ha de saber los costes tanto de maquinaria como de producto con el fin de cuidar mejor el material? Yo creo que la gente, mientras más sepa en ese sentido, cuando tú haces partícipe de tus cosas a tus trabajadores, los trabajadores se empiezan a implicar. También es cierto que todos los trabajadores no son válidos, pero eso tiene más que ver con la selección del personal que con la información que se le dé, ¿vale? Pero transmitir la información yo creo que no nos tiene que dar miedo, porque de alguna manera la gente toma conciencia, ¿vale? Nosotros en la escuela, por ejemplo, cuando le enseñamos a hacer escandallo a nuestros alumnos y a recepcionar la materia prima, que ellos vean todo el proceso, cuando algo se estropea les duele más que cuando no tienen conciencia, ¿vale? Entonces creo que la información es buena. Totalmente. Así se hacen partícipes también y se implican en todo, en la gestión, que es lo que tú estás diciendo. Sí. Más preguntas tenemos por aquí. Dudas respecto a las anteriores. Dice, si lo has explicado muy bien, pero vamos, por si acaso, para despejar las dudas. Sí. En la imputación del 30% no va a seguridad social trimestral y todo eso, ¿verdad? No, esos son otros conceptos. Hay que tener una visión como más general y tenemos que hacer como una cuenta de explotación, ver cuáles son los distintos gastos que tenemos, cuánto es el personal, cuánto es el alquiler, cuánto es el coste de materia prima, ¿vale? Y cuando saquemos el coste de materia prima nuestro, entonces a partir de ahí tenemos una base para establecer los precios de venta, pero no podemos a cada cosa que vendamos imputarle la parte proporcional de cada cosa, porque nos volveríamos locos, ¿eh? Pero bueno, si acaso lo que podemos hacer es programar otra sesión donde sé también que se van a dar más sesiones sobre gestión. Entonces a lo mejor es interesante que veamos de qué manera lo podemos establecer para ir viendo distintos puntos. Hombre, lo que está claro que ahora mismo unas sobre escandallos vas a tener que hacer y otras sobre... Yo creo que es por donde hay que empezar, sí. Que muchas veces nos da miedo hacerlo, pero que realmente cualquier persona lo puede hacer, ¿vale? Yo sigo utilizando muchas veces la misma plantilla que usaba cuando estaba estudiando. Llevo 20 años trabajando en la escuela y llevaba antes tiempo, pero al final se trata de hacer una hoja de Excel donde tú pongas los ingredientes que vas a utilizar, las cantidades, los precios, no es complicado, ¿eh? Y en cuanto a... Y animo a todo el mundo a que empiece a hacerlo, ¿eh? Muy bien. Me preguntan también sobre la importancia de una ficha técnica. Para mí es básico. Porque si queremos que todo el mundo, que demos siempre la misma calidad, que todo el mundo sepa elaborar los platos de la misma manera, que salga siempre igual, tenemos que darle una guía a las personas que están trabajando. Y aparte también es que de esa manera empezamos a darle autonomía a los trabajadores y a no depender de una persona. Muy bien, estupendo, Raquel. A ver, aquí hay otra pregunta que dice, ¿tienes algún curso sobre esto en la escuela? ¿Das tu clase de gestión, Raquel? Sí, sí, hay un curso de gestión hay un curso de gestión maravilloso, ¿vale? Donde dan clases no solamente yo, sino otros ponentes interesantísimos. Y yo doy la parte del control de costes de materia prima, ¿vale? Intento enseñarle todo lo que yo he aprendido a través de mi experiencia. Yo, como os dije al principio, no he estudiado económica ni he estudiado nada de números. Ni siquiera me gustan mucho ni los ordenadores ni los números, ¿vale? Pero creo que si tú sabes perfectamente qué es lo que tienes que buscar, puedes sacar todos los datos, ¿vale? Entonces yo ahí en ese curso doy la parte de costes de materia prima y hay otros ponentes maravillosos que dan una parte de control de personal, marketing, otras cosas que también hay que saber. Muy bien, estupendo, claro que sí.
Otra pregunta que nos hace un espectador dice, ¿la forma de gestionar es la misma en cualquier tipo de negocio? Básicamente nos tenemos que fijar en los mismos aspectos, pero lógicamente la complejidad no será la misma. Entonces, dependiendo del volumen, dependiendo de la variedad de lo que ofrezcamos, y, o sea, cuando confluyen, por ejemplo, distintos tipos de oferta gastronómica en el mismo espacio, es mucho más complicado, ¿vale? Y también dependiendo de la complejidad de las elaboraciones. No tiene nada que ver trabajar con productos de cuarta y quinta gama que haya un proceso entero. La materia prima, que la proporcionemos, que aprovechemos bien el género. Mientras más detalle, más complejidad. Perfecto. ¿Se deben aplicar los mismos sistemas de gestión en cocina como en sala, con bebidas? Por supuesto, porque el público come y bebe. Entonces, muchas veces hacemos lo más complicado, que es hacer los escandallos de cocina, y los de sala son más fáciles y no los hacemos. Es que hay que hacerlo, porque tenemos que saber cuánto nos cuesta el refresco que estamos sirviendo, la cerveza que estamos sirviendo, el café con leche. Tiene un escandallo, o sea, todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que es más fácil hacer el de sala. Ajá. Y aparte, y muchas veces hay menos cambios en la carta de sala que en la de cocina, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que hacer un trabajo inicial que es más potente, pero después es más fácil de gestionar. Y además los precios también de bebidas suelen variar, ¿no? En los precios de materia prima de cocina siempre hay mucha diferencia, incluso de una semana a otra cambian los precios, van subiendo, bajando. Sí, pero si también le sacamos provecho, por ejemplo, a un programa de gestión y le metemos los albaranes, el precio te lo va regularizando solo. Te lo va actualizando y te va haciendo una media. Simplemente es saber usarlo y dedicarle un tiempo al día a la gestión, porque es fundamental. Ahora, por ejemplo, en esta situación necesitamos tener muchos datos porque lógicamente la situación va a cambiar para todos. Sí, hay que saber dónde apuntar. Pues justamente sobre ese tema nos preguntan también si crees que va a cambiar la forma de consumir de los clientes después de la crisis del coronavirus. Bueno, mi percepción particular, porque yo creo que la gente está muy sensibilizada, que vamos a... ese sentimiento de comunidad lo hemos acentuado y vamos a intentar, creo yo, ayudar a los que tengamos cerca. Nos vamos a acordar mucho de esas notas diferenciales que hablábamos al principio y aquellas personas, aquellos establecimientos que hayan sabido fidelizar a sus clientes, pues lo tendrán mucho más fácil, porque esos clientes volverán de una manera natural a esos espacios, ¿no? Después vamos a estar muy sensibilizados con la higiene, entonces todo lo que podamos aportarle al cliente en cuanto a seguridad, creo que es extraordinario también, ¿vale? Entonces yo creo que cercanía, también vamos a echar mucho de menos ahora en este periodo, cosas que a lo mejor son sencillas, pero que ahora echamos mucho de menos, no sé, cosas tradicionales. Yo, por ejemplo, me estoy acordando ahora que es la época de la gente que le gustan los caracoles, ¿no? Pues cosas así típicas, creo que la gente buscará. Y después también lo auténtico. La gente que elabore, por ejemplo, de una manera profesional, auténtica, sin muchos adornos, creo que eso lo vamos a valorar más que nunca. Sí, la verdad es que sí. Estamos más sensibles, ¿no? Y encerrados, que por otro lado también eso te hace tener más ganas ya de esa cervecita y esos caracoles. Pero vamos, que yo creo que el sector de la hostelería es uno de los que más va a sufrir ahora, ¿vale? Pero también creo que la gente ahora más que nunca estamos apreciando lo importante y cuando podamos salir volveremos con muchísimas ganas a los bares, a los restaurantes. ¿Vale? Sin duda que sí. Hay otra pregunta, dice, hay muchos negocios que intentan llevar su gestión, pero al final en la hostelería hay un cúmulo de pequeños gastos difíciles de controlar. ¿Cuál sería la receta ideal para ese control? Los gastos difíciles de controlar casi siempre tienen que ver con el coste de materia prima.
¿vale? Entonces, yo creo que es bueno que aprendamos a gestionarlo y que lo gestionemos las mismas personas que trabajamos en el negocio, porque somos las que mejor solución le podemos dar a esos problemas, ¿vale? Quizá con el asesoramiento de otras personas, de otros profesionales, pero creo que la formación en este sentido es fundamental y que entendamos que la gestión es una parte más del negocio, porque estamos tan metidos en la rutina diaria, nos ponemos a trabajar. Entonces, pues los papeles y eso los dejamos. Nos dedicamos a otra cosa que son más prioritarias, pero es que hay que darle importancia a eso. Y además no tiene que gestionar, como he dicho antes, no gestiona uno, gestiona un equipo. Todos gestionamos. Claro. Lo que pasa es que hay que saber de qué manera hacerlo y qué tiene que hacer cada uno, ¿vale? Y después también, si trabajamos en una empresa grande, también tenemos que entender que a esas personas que también van a gestionar en su parcelita de trabajo hay que darle un tiempo para que puedan hacer esa gestión, porque parece que si no estamos trabajando en la cocina con el cuchillo, con la sartén y eso, parece que no estamos trabajando. Es y verdad. sí estamos trabajando, ¿vale? Además, un trabajo súper importante, porque es el que al final nos va a reportar beneficios. Muy bien. Exactamente igual, ¿eh? Es muy importante analizar en la sala, por ejemplo, las reacciones de los clientes, los gustos, un poquito todo, ¿no? Y al final ir uniendo la rentabilidad con los gustos y de esa manera vamos equilibrando. Totalmente, claro que sí. Pues en principio, ahora mismo no han entrado más preguntas. No sé si tú quieres decir alguna cosa más para resumir un poquito la clase, para alentarnos a aprovechar este momento que tenemos de estar en casa y, bueno, pues para aprovechar para formarnos, obviamente con nuestras clases de aula abierta, pero también pues alguna recomendación. Yo creo que es muy bueno que utilicen esta oportunidad que Heineken le ha brindado, que intenten extrapolarlo a su negocio, que intenten ver de qué manera podrían ellos empezar a gestionar si no están gestionando o en qué se tienen que fijar para sacar datos de manera que cuando vuelvan con su mejor versión, intentando dar el máximo de calidad y salvando esta situación, ¿vale? Y fijándose en aquello que es verdaderamente importante. Y nada más, yo creo que el sector de la hostelería quizás sea de los más vapuleados ahora mismo, pero también creo yo que vamos a salir totalmente reforzados de esto. Claro que sí. Pues muy bien, Raquel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una charla muy interesante, la verdad. Me alegro. Y nada, deciros a todos los que habéis participado que podréis acceder a la grabación de esta sesión y descargar la presentación utilizada en la web de Aula Abierta. Además, estará disponible en unas horas. Esperamos que hayáis disfrutado de esta sesión. Aquí estaremos de nuevo cada día, de lunes a viernes a las 11, con nuevos contenidos para todos los profesionales de hostelería. Y nada, desearos que os cuidéis mucho, cuidad de vuestros negocios y que nos veremos muy pronto en los bares. Muchas gracias. Muchas gracias, Nazaret. Gracias a ti, Raquel. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego.